Blusa tejida a crochet, fácil y rápido de hacer. Hola amigas, bienvenidos al canal un día más. En el día de hoy quiero compartir contigo cómo fue el proceso de hacer esta blusa paso a paso. Espero que te guste mucho y vamos a comenzar. Para este proyecto voy a estar utilizando este hilo que, como puedes ver, es bastante delgadito, entonces yo lo voy a utilizar doble. Lo primero que voy a estar haciendo son las copas. Aquí te voy a dejar las medidas de referencia que yo utilizo para cada una de las tallas. Voy a hacer un nudo bien reforzado y a partir de acá voy a tejer 16 cadenas. Esas 16 cadenas miden 8 centímetros. Acá voy a ajustar la última cadena y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada y en esa última cadena que yo dejé ajustada voy a estar haciendo un punto alto. Tomo lazada, paso a la siguiente, hago un punto alto y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Ya he llegado a la última cadena, tomo lazada y en ella voy a estar haciendo 1, 2 y 3 puntos altos, una cadena de separación, tomo lazada y en el mismo espacio de cadena hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora en esa cadenita voy a colocar un marcador para poder identificar cuál es el centro de la copa. A partir de aquí tomo lazada y voy a continuar tejiendo punto alto por cada punto disponible. Ahí está, punto alto por cada punto disponible hasta finalizar todos los puntos. Y listo, así es como se ve la primera vuelta de la copa. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada, en el punto que sigue hago un punto alto, en el siguiente punto alto y así voy a continuar hasta llegar a donde yo coloqué el marcador o a donde está la cadenita que hice para identificar el centro. He llegado acá donde está el marcador, lo voy a retirar. Ahí está. Tomo lazada y en ese espacio de cadena, ahí es donde yo voy a realizar el aumento de 1 y 2 puntos altos, una cadena de separación, tomo lazada en ese mismo espacio, 1 y 2 puntos altos. Así, nuevamente voy a colocar el marcador para identificar y continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible hasta finalizar esta vuelta. Nuevamente. Y listo, ya que he finalizado la segunda vuelta de lo que es la copa. A partir de aquí básicamente se repite exactamente lo mismo. Subo 3 cadenas que se cuenta como el punto alto. Paso al punto que sigue y hago un punto alto en el siguiente, un punto alto y así hasta llegar hasta donde está el marcador o el centro de la copa. Una vez que he llegado acá al centro de la copa, a donde está el marcador, tomo lazada y en ese espacio voy a hacer lo que es el aumento, 1 y 2 puntos altos, una cadena de separación, tomo lazada en el mismo espacio, 1 y 2 puntos altos. A partir de ahí continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible. Puedes colocar lo que es el marcador para identificar cada vez que vayas a hacer una vuelta. Y listo, y aquí he finalizado esa vuelta y así es como va quedando la copa. A partir de aquí se repite exactamente lo mismo hasta tener las medidas indicadas. Recuerda que estas medidas que yo te comparto son personalizadas, pero tú la puedes adaptar a la talla que tú quieras.
Entonces yo voy a avanzar y ya regreso. Ok, una vez que ya he finalizado la copa, así es como se ve. Ahora la voy a colocar de esta manera y desde acá voy a tejer hacia adentro de la copa. Desde acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Tomo lazada y voy a tejer un punto alto, paso al siguiente, un punto alto y así hasta tejer aproximadamente 12 puntos. Y listo, y aquí he completado los 12 puntos. Ahora desde acá hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y voy a repetir nuevamente punto alto por cada punto hasta completar cada uno de ellos. Y listo, y aquí he completado esa hilera y así voy a continuar repitiendo hilera tras hilera hasta completar la cantidad de centímetros deseada. Y listo, y aquí he avanzado, he tejido aproximadamente 13 centímetros de largo. A continuación voy a tejer una copa igual a esta. Yo aquí, como puedes ver, ya la he finalizado, pero al finalizar la segunda copa he quedado de este lado y si yo tejo este lateral de este lado voy a tener que voltear la copa de esta manera a la hora de unirla. Entonces, como yo quiero que las dos copas me queden del mismo lado, acá como puedes ver yo la identifico por este hermoso borde que queda acá. Entonces voy acá a cortar la hebra de hilo para unir aquí y repetir este mismo paso. Voy a cortar la hebra de hilo, aseguro muy bien mi trabajo, ahí está, y voy a unir, hago un nudo bien reforzado acá y desde acá voy a unir, hago una lazada en la agujeta así y desde ahí voy a hacer un punto alto de esta manera, así. Tomo lazada, paso al punto que sigue y continúo tejiendo los 12 puntos, así. Y listo, y aquí he finalizado los 12 puntos. Voy a continuar repitiendo hileras hasta completar la misma cantidad que hice en esta copa. Ya he finalizado esta copa. Ahora el siguiente paso es unirlas. Voy a hacer una cadena y aquí donde está este punto alto voy a hacer 1 y 2 medio punto. Paso al siguiente aquí y hago 1 y 2 medio punto. Así voy a continuar hasta llegar aquí. Ahora desde acá voy a pasar a esta copa medio punto, en ese mismo espacio de la copa medio punto, y así voy a continuar 1 y 2 medio punto, 1 y 2 medio punto hasta completar ya lo que es todo este contorno de acá. Y listo. Ahora desde acá hago 1, 2, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto y una cadenita de separación. Tomo lazada, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto, una cadena de separación, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto, una cadena de separación, de un punto libre y en el siguiente un punto alto. Y así es como voy a continuar por toda la hilera. Y listo, ya aquí he completado esa hilera. Para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Tomo lazada en este espacio de cadena, punto alto. Arriba de este punto alto, un punto alto. En el espacio de cadena, punto alto. Acá un punto alto. Básicamente lo que estoy haciendo es punto alto por cada punto disponible. Y así es como va quedando. Y listo.
Ya he finalizado esta hilera y para subir la siguiente voy a hacer 3 cadenas más una de separación. Tomo lazada, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, dejo un punto libre de base y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, dejo un punto libre de base y en el siguiente punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Okay. Y listo, y aquí he completado esta hilera y así es como se ve. A continuación voy a hacer una hilera igual a esta que vendría siendo la número 2 de este patrón y hago 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como un punto alto. Tomo lazada en este espacio, hago un punto alto, arriba de este punto alto, un punto alto, en este espacio, punto alto, arriba de este punto alto, un punto alto. Y básicamente esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Y listo, ya aquí he finalizado esta hilera y como puedes ver, esto es lo que yo voy a estar realizando hasta darle el largo que yo quiero a mi blusa. Hilera 1, hilera 2, vuelve y se repite, hilera 1, hilera 2 y así sucesivamente hasta tener el largo que quiero para mi blusa. Bien, entonces yo voy a avanzar una vez le dé el largo, ya regreso. Y listo, ya aquí he avanzado. Como puedes ver, hasta ese largo es que yo la voy a tejer, pero si tú quieres que quede más larga, pues continúa repitiendo hileras. Ahora, desde acá, que fue la última hilera que hice, hago una cadena y en este espacio hago 1 y 2 medio punto. Ahora aquí voy a hacer otro medio punto. Ahí está. En este espacio, ahí 1 y 2 medio punto. Nuevamente acá 1 y 2 medio punto. Y de esta forma es que voy a ir distribuyendo medios puntos hasta llegar acá. Y listo. Y aquí he finalizado, así es como se ve. Muy importante contar tus puntos acá para saber que la misma cantidad de puntos que tienes aquí la debes de tener en cuenta de este lado. Mira, acá, para que salga la misma cantidad. Bien, ahora desde acá hago 1, 2, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto y una cadena de separación. Ahora tomo lazada, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto. Una cadena, dejo un punto libre y en el siguiente un punto alto. Una cadena, dejo un punto libre de base y en el siguiente un punto alto. Y así hasta finalizar la hilera. Y listo, así es como se ve. Ahora aquí voy a cortar la hebra de hilo y este mismo paso lo voy a repetir del otro lado. Así es como se ve. De este lado voy a repetir exactamente lo mismo. Muy importante tener en cuenta la misma cantidad de puntos que tienes acá para que salgan la misma cantidad de cuadritos. Entonces, de este lado yo voy a iniciar desde arriba hacia abajo para que las terminaciones me queden de un mismo lado. Lo digo porque en esta parte de acá yo inicié desde abajo hacia arriba. Bien, entonces ahora aquí va a ser todo lo contrario, desde arriba hacia abajo. Entonces aquí voy a iniciar, hago medio punto, ahí está, paso al siguiente, medio punto y así hasta repetir exactamente lo mismo que hice acá. Ok, una vez que ya he avanzado, así es como se ve. Ahora el siguiente paso es desde acá, por todo el contorno voy a tejer medios puntos. Voy a hacer una cadena de altura. Ahora, aquí en este punto alto voy a hacer medio punto. Paso aquí al espacio, medio punto. Y así voy a ir distribuyendo medios puntos. Aquí voy a dejar una distancia de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5.
para pasar a la otra copa. También aquí debo dejar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el siguiente acá hago medio punto. Ahí está, que quede bastante ajustado. Y a partir de ahí voy a continuar tejiendo medio punto por cada punto disponible. Ahí está. Aquí voy a finalizar con una aguja lanera. Voy a estar asegurando esas hebras de hilo que van quedando en la parte final. El siguiente paso es tejer la tiranta. Entonces me voy a guiar por el punto que está en el centro de la copa y un punto antes, ahí voy a hacer medio punto. Ahí está. Ahora el punto que está en el centro de la copa, medio punto. En el siguiente, medio punto. Ahí está. 3 medios puntos. Hago una cadena. Acá medio punto. En el siguiente, medio punto. Acá medio punto. Una cadena. Y repito la hilera. 1, 2 y 3 medio punto. Una cadena de altura y repito la hilera. 1, 2 y 3 medio punto. Y así es como voy a continuar repitiendo hilera hasta tener el largo. Ya aquí he avanzado y te voy a compartir las medidas para que tengas una referencia. He tejido 28 centímetros de largo. Ahora el siguiente paso es unir en el lateral que va hacia la espalda. Antes de unir voy a medir desde la copa 6 centímetros aproximadamente. Ahí voy a colocar un marcador. Ahí está. Ya puedo retirar el marcador y ahí voy a coser los 3 puntos. Voy a estar haciendo un nudo bien reforzado y a partir de aquí cadenas. Ten en cuenta que el largo debe de ser ideal, o sea, para que falte mejor que sobre. Ahora, en cada una de esas cadenas yo voy a estar haciendo medios puntos. Paso a la siguiente, medio punto. Y así hasta terminar todas las cadenas. Y listo. Ahora, en la parte de atrás voy a colocar acá la tiranta que ya he tejido de un lado hacia otro. Voy a dejar de distancia 1, 2 y en el siguiente deslizo. De este lado exactamente lo mismo. 1, 2 y deslizo. Ahí está. Y así voy haciendo hasta colocar en todos los espacios. Ahora que ya sabes hacer este modelo, puedes ponerlo en práctica y utilizar tu habilidad en el crochet. Si este video te gustó, recuerda que nos vemos en el siguiente y no te olvides de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bye bye.